hablar sobre los contratos de futuro, específicamente sobre los contratos del S&P 500 y del Nasdaq. ¿Qué es un contrato a futuro? Los contratos de futuro son instrumentos financieros que obligan tanto al vendedor como al comprador a cumplir las cláusulas establecidas en los mismos. El vendedor, por su parte, está obligado a una fecha futura, la fecha de vencimiento, a hacer la entrega al comprador del bien, y en el caso del comprador, está obligado a la fecha de vencimiento del mismo al pago de este contrato de futuro. En la siguiente gráfica vamos a tratar sobre los tipos de contrato a futuro. Existen los contratos de bienes tangibles, en los cuales encontramos las materias primas, como el cacao, el trigo, el arroz, la soya, los metales preciosos, como el oro, la plata, el paladio, entre otros. En el mercado de energía tenemos el petróleo, el gas natural, la gasolina, etc. Y tenemos los mercados de bienes intangibles, que serían los activos financieros. En esto encontramos los índices bursátiles, en este caso el Standard & Poor's y el Nasdaq. Las divisas, ¿verdad? Que pueden ser el euro, el franco suizo, el yen japonés en el mercado de Forex, el mercado de futuro de los bonos del tesoro, de las criptomonedas y de los tipos de interés. En la siguiente gráfica tenemos un ejemplo de la compra de un mini contrato de los futuros del S&P 500, un IES, y el precio del derivado financiero, es decir, de los contratos de futuros del IES, están en 6.000 puntos al momento de realizar la compra. Entonces, ¿cuáles son los pasos que suceden cuando uno compra un contrato a futuro y espera hasta el vencimiento del mismo? Fíjense, lo primero es que nos van a solicitar el margen. Nos van a solicitar depositar una cantidad de margen que es lo que le garantiza al exchange que nosotros vamos a tener la cantidad de dinero suficiente para cubrir cualquier eventualidad de pérdidas que podamos tener. Posteriormente que nosotros hacemos el depósito del margen, diariamente vamos a tener los ajustes al margen. ¿Y qué son los ajustes al margen? Los ajustes al margen son cualquier fluctuación que va a haber de precios diariamente en el contrato de futuros del IES, va a sumar, ¿verdad? Ganancias o va a sumar pérdidas a este margen. Vamos a poner el ejemplo de que el día de hoy compramos un contrato a futuros y al día siguiente el IES subió hasta 6.005, subió 5 puntos. Cada punto del IES corresponde a $50, el contrato de futuros IES. Quiere decir que 5 puntos por 50, nosotros hemos ganado $250. Entonces, ya no vamos a tener $10.000, vamos a tener $10.250 en nuestro margen. Y así, con esa dinámica, se va a ir ajustando este margen entre las ganancias y pérdidas diarias que tenga. El paso número 3, ya llegamos al vencimiento del contrato, pasaron los 3 meses, pues estos contratos vencen trimestralmente, y el vencimiento, el precio final fue 6.020. Es decir, nosotros obtuvimos unas ganancias de 6.000 menos 6.020 de 20 puntos. Nuestra ganancia total a $50 cada punto son $1.000. Entonces, como paso número 5, va a realizar en la cámara de compensación lo que llaman la liquidación en efectivo, ¿verdad? Por concepto de las ganancias. Es decir, ellos van a terminar de ajustar el margen a las ganancias totales que realmente hemos tenido, que en este caso llegaron a ser $1.000. Y como paso número 6, tenemos que el contrato desaparece porque ya venció, pues una vez que efectivamente se lleva la liquidación en efectivo del contrato, pues ya el contrato queda disuelto y cumplido. Y estos serían los pasos a grosso modo de todo lo que sucede cuando nosotros como inversionistas compramos un contrato a futuros del IES, que es lo que nosotros vamos a realizar como traders, en este caso como traders scalping, y lo que sucedería si nosotros nos quedamos con esos contratos y los mantenemos hasta el vencimiento. Debemos recordar que estos son bienes intangibles y por lo tanto no existe una entrega de nada físico, sino que todos son liquidaciones monetarias. Aquí podemos observar la representación gráfica del proceso que sucede cuando estamos comprando un contrato a futuro del S&P 500. Tenemos primero, la primera parte sería el comprador. El comprador es el que envía la orden de compra y esta orden de compra es recibida por el broker, que a su vez, una vez que recibe esta orden, la transmite hacia el exchange. El exchange recibe la orden de que existe un comprador que está interesado en un contrato de futuros del S&P 500. Por el otro lado, como contraparte, tenemos un vendedor que tiene la disponibilidad de vender un contrato futuro del S&P 500. Entonces, el broker, ¿verdad? Aquí está el vendedor, el broker recibe la información
y la transmite al exchange. El exchange está recibiendo ambas informaciones. ¿Qué hace el exchange? El exchange hace el cruce de estas operaciones. Y una vez que estas operaciones son cruzadas y el exchange encuentra la contraparte, ¿verdad? De lo que solicita, todo el proceso que garantiza el cumplimiento de este contrato lo lleva a cabo la llamada Cámara de Compensación o Clearing House en inglés. La Cámara de Compensación es la que nos requiere los márgenes y también es la que hace los ajustes diarios a los márgenes, así como las liquidaciones al vencimiento de los contratos. En cuanto al uso de los contratos de futuro, tenemos que los contratos de futuro son utilizados de manera especulativa, ¿verdad? Hablamos de especulación cuando queremos beneficiarnos por una diferencia en el precio. Es básicamente lo que nosotros hacemos como trader. Nosotros estamos entrando al mercado porque queremos esas pequeñas tendencias, esas micro tendencias, utilizar el diferencial de precios que existe para obtener una ganancia. Hay otros tipos de especuladores que son quizás a un poquito más largo plazo, donde también están persiguiendo el mismo objetivo, hacer uso del cambio de precios para cerrar una posición y obtener ganancias. Existen los fondos de inversiones, por ejemplo, que utilizan los contratos a futuro para coberturas de riesgo. Ellos pueden tener una cartera muy amplia y en sus posiciones y ellos utilizan a través de los contratos de futuro también mitigan el riesgo de una posible quizás caída en los precios del activo que estén manejando. Y en cuanto a los inversionistas institucionales, tenemos estas grandes instituciones financieras que utilizan los mercados de futuro tanto a manera de inversión como a manera de coberturas de riesgo. Ahora, ¿qué necesitamos para operar en los contratos de futuro? Abrir una cuenta con un broker registrado en la Commodity Future Trading Commission y la National Future Association. Si estás, por supuesto, en los Estados Unidos, estos son los organismos encargados para que estas empresas estén registradas y sean legales. Y si estás resides en otro país distinto, tienes que buscar el órgano legal que controle todas las empresas que hagan actividades financieras. Necesitamos una plataforma de trading. En mi caso, yo utilizo TradingView, pero existen muchas otras plataformas de trading como NinjaTrader, Interactive Brokers, Sierra Chart, entre otras. Y, por supuesto, vamos a necesitar los datos reales del mercado. Estos datos reales del mercado, por lo general, los brokers te los pueden facilitar por el pago, por supuesto, de una tarifa. Y si no, por ejemplo, en el caso de TradingView, usted puede acceder a los datos reales del mercado también por el pago de una tarifa. En caso de que no tengan los datos reales del mercado, pues no van a, para operar por lo menos en demo, les puede servir. Van a tener un retraso quizás de unos 10 o 15 minutos con relación al mercado, al precio real del mercado en el momento, pero sigue siendo útil para poder practicar lo que están empezando. En esta lámina tenemos las características de los contratos de futuro del SP500. El SP500 se clasifican los contratos de futuro en contratos mini y contratos micro. Los contratos mini se identifican con el símbolo de ES y los contratos micro con el símbolo de MES. El mercado es el Chicago Mercantile Exchange y los vencimientos son trimestrales, es decir, cada 3 meses. Se identifica la nomenclatura con H de marzo, M de junio, U de septiembre y Z de diciembre. Cada uno de los trimestres están identificados con esta nomenclatura. El tamaño del TIP es 0.25 puntos y el valor del TIP es $12.50 para el IES y para los microcontratos es 1.25. El TIP es el tamaño del movimiento que el precio va subiendo o va bajando. El margen, en cuanto al margen tenemos que es el monto necesario que tenemos que tener en los brokers para poder abrir una posición diaria. De esta manera nosotros podemos apalancarnos. Y el margen de mantenimiento es el monto necesario que necesitamos para mantener una posición más de 24 horas. Por lo general, el monto es mucho mayor que el margen diario y varía según el tipo de broker que tengas abierta la cuenta. En la siguiente gráfica tenemos la explicación de cómo va subiendo el precio a través de los tips en el ejemplo del contrato IES del SP500. Entonces aquí tenemos hipotéticamente una posición abierta en este nivel de los 6.600. Cada vez que el precio sube 0.25 puntos, se va generando un tip. De 6.000 a 6.600.25 tenemos un tip. De 6.600.25 a 6.600.50 llevamos 2 tips. De 6.600.50 a 6.600.75 serían 3 tips. Y 6.600.75 a 6.601 son 4 tips. Entonces, en este ejemplo, cada 4 tips sería un punto.
Cada vez que el precio recorre 4 tips, estamos alcanzando un punto. Como hemos dicho, en el contrato mini contrato, un tip equivale a 12.50. Si el precio recorre un punto, es decir, 4 tips, estaríamos generando $50. Y en el microcontrato, un tip es igual a 1.25. Habíamos comentado que el valor es 10 veces menos. Entonces, cada vez que el precio sube un punto, es decir, 4 tips, estamos generando $5 de ganancia. En este ejemplo, hemos generado $50 de ganancia. Ahora tenemos las características de los contratos de futuros del NASDAQ. El símbolo del contrato mini, ¿verdad? Es NQ y el símbolo del contrato micro es MNQ. Al igual que en el S&P 500, en los contratos futuros del NASDAQ, también existen los mini contratos y los microcontratos. El mercado es el Chicago Mercantile Exchange en Nueva York. Los vencimientos son igualmente trimestrales, el rollover es trimestral y están identificados con la nomenclatura H de marzo, M de junio, U de septiembre y Z de diciembre. El tamaño del tip es 0.25 puntos. El valor del tip en el NQ es $5 y en el MNQ es 0.50 céntimos. Es decir, 10 veces menos que el contrato mini. El margen, como habíamos comentado, es el monto necesario que debemos tener en el broker para poder abrir las posiciones diarias y a este apalancarnos a través de este monto que es una garantía que tiene el broker para nosotros poder operar. El margen de mantenimiento es el monto necesario para mantener una posición más de 24 horas, es decir, aquellos traders que dejan posiciones abiertas 2, 3 días, una semana, necesitan tener el margen de mantenimiento para hacer este tipo de operaciones. Bueno, en la siguiente gráfica tenemos una explicación de una posición abierta en el nivel de 24.000, ¿verdad? Y vamos viendo cómo cada vez que el precio sube 0.25 puntos va generando un tip. Tenemos 24.000.25 un tip, 24.000.50 ya serían 2 tips, 24.000.75 son 3 tips y 24.001 ya son 4 tips. Es decir, cada 4 tips el precio alcanzó un punto de subida. Esto sería en los contratos mini contratos, un tip, como habíamos comentado, equivale a $5. Es decir, que cada 4 tips que se alcanza un punto, estaríamos generando $20. Y para el microcontrato, el MNQ, cada tip equivale a 0.50. Es decir, cada 4 tips que se alcanza un punto, estaríamos generando $2. En este ejemplo, hemos generado $20. En la siguiente gráfica tenemos una tabla comparativa del mini contrato y del microcontrato. El tamaño del contrato es 20 por índice. ¿Qué significa esto? Que por cada punto que el precio recorra, nosotros estamos ganando $20 en caso de que estemos positivos. Y si la posición se nos va en contra, estaríamos perdiendo $20. Y en el microcontrato, por cada punto que el precio recorre, nos estamos ganando $2 perdón, o estamos perdiendo $2 si la posición se nos va en contra. El valor del tip, como explicamos, se mueve en 0.25 céntimos y cada tip para el mini contrato equivale a $5 y para el microcontrato equivale a 0.50. El margen aproximado, lo que debemos tener en el broker para poder abrir una posición con el mini contrato, oscila entre $10.000 a $15.000 y para el microcontrato entre $1.000 a $1.500. La liquidez de este mercado es muy alta, como pueden observar, ya que es un mercado sumamente demandado, o sea, mucha cantidad de operaciones que se manejan en el mercado del Nasdaq y de hecho es un mercado bastante volátil el Nasdaq. Y en el microcontrato, la liquidez sigue siendo alta, obviamente, pero el microcontrato está diseñado más para las cuentas pequeñas. O sea, nosotros queremos introducirnos a operar el Nasdaq porque nos gusta, porque nos llama la atención. Después, lo ideal sería comenzar por microcontratos, que son más manejables, ya que el valor del tip es menor y es muy importante tener, recuerden, una gestión de riesgo y beneficio óptima y para comenzar, lo ideal sería el microcontrato. Cuando ya tengamos más experiencia, podríamos pasar a lo que es el mini contrato, que ya sería para traders más experimentados. La división del mercado. El mercado se divide en lo que sería el premercado, que está compuesto por la sesión asiática y la sesión europea, y la sesión americana. Tenemos la sesión asiática del premercado, que es que abre a las 6 de la tarde y termina a las 3 de la mañana, hora de Nueva York.
La sesión europea desde las 3 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York. Y la sesión americana comienza a las 9:30 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, hora de Nueva York, que es cuando el mercado cierra. De 5 a 6 el mercado está cerrado, haciendo sus operaciones de mantenimiento y de liquidación, para posteriormente volver a abrir a las 6 de la tarde. La sesión americana, ustedes pueden ver que en algunas partes van a conseguir estas siglas RTH. Estas siglas identifican a la sesión americana y significan las horas regulares de trading. La sesión americana es la que mayor volumen y por ende volatilidad vamos a observar. En la sección del premercado, también ustedes van a ver que está identificada con las siglas ETH, que significa horas extendidas de trading. Y en esta sesión, a pesar de que manejan menos volúmenes, hay momentos en donde sí podemos conseguir movimientos relevantes y con volúmenes, dependiendo obviamente de la situación del mercado. Aquí podemos observar la gráfica ya con las divisiones explicadas anteriormente. Tenemos el mercado asiático, el mercado europeo y el mercado americano. El mercado asiático de esta velita que comienza a las 6 de la tarde, hora de Nueva York, hasta las 3 de la mañana. El europeo de las 3 de la mañana hasta las 9:30 y de las 9:30 comienza el americano hasta las 5 de la tarde. Entonces, fíjense, el mercado asiático y el mercado europeo nos van a marcar unos mínimos, el premercado, ¿verdad? El llamado premercado, compuesto por el asiático y el europeo, unos mínimos y unos máximos. Estos mínimos y estos máximos son muy importantes, ya que son zonas que pueden significar zonas de continuación de tendencia o zonas de rechazo o reversión de la tendencia. Entonces, tenemos estos máximos y estos mínimos que nos van a dar niveles de precio importantes, donde vamos a analizar más adelante, con la explicación que voy a dar a futuro a través de las gráficas, podemos entender la importancia de esta zona y la importancia de la división a manera visual, obviamente si están comenzando, a manera visual para poder detallar con más claridad estas zonas. Como habíamos mencionado, el mercado americano pues también va a tener unos máximos, unos mínimos, y el volumen que se maneja en el mercado americano es, bueno, ya lo pueden observar, sustancialmente mayor que el premercado, que el asiático y el europeo. Sí, hay excepciones cuando tenemos mucha volatilidad, donde vamos a tener movimientos, sobre todo en el mercado europeo, donde este volumen va a ser realmente interesante y vamos a tener movimientos que pueden ser bastante relevantes. Y por último, le vamos a hablar sobre los tipos de posiciones que podemos abrir cuando operamos los contratos de futuro del S&P 500 y el Nasdaq. Los contratos de futuro nos permiten operar posiciones tanto en largos, ¿verdad? Como llamadas las long position, como posiciones en corto o short position. ¿Qué nos permite eso? Nos permite poder hacer uso de las diferentes tendencias que vamos a ver en el mercado, las tendencias al alza, ¿verdad? Y las tendencias hacia la baja. Es decir, independientemente de la situación del mercado, yo puedo ser partícipe del mismo, tanto en una tendencia al alza como en una tendencia a la baja, lo que me permite poder estar operativo no solo cuando el mercado está en tendencias al alza, alcistas, sino que también puedo ser partícipe, entrar en operaciones en el mercado, abrir posiciones en corto o short position cuando el mercado está en tendencias bajistas. Si te gusta el contenido del canal, agradezco un like, que te suscribas y nos veremos en el próximo video. Gracias.